chicos, estamos más que eufóricos y quizás con muchas ganas, ni qué decirles también de la comisión de padres, de la gente que es dirigente de la asociación de bicicross que está funcionando en el Club Belgrano, pero también nos interesó saber la opinión de uno de los padres de los chicos, de los pilotos, de uno de los pilotos, muy pequeño él, que se ha sumado hace muy poquito a esta disciplina. Y bueno, qué mejor que el testimonio de alguien que ha hecho deporte, que ha estado en otros ambientes, y a ver qué piensa él de esta movida del bicicross, quise decir, que se viene con todo. Me llamo Raúl Kirchner, gracias a Dios ahora prendió esto del bicicross y traje a mi hijo por un tema para que se empiece a divertir y se empezó le empezó a gustar y día a día es cada vez más lindo esto. Vos eras antes uno de los exponentes del ciclismo, veo que no has perdido la rueda, ¿no? Y seguir rueda con tu hijo acá, y la experiencia, ¿te gusta esto de seguir? Mirá, yo te puedo decir que yo corrí muchos años en ciclismo y era muy lindo, pero nunca me imaginé que el bicicross que iba a ser esto, lo que vivimos hoy. Espero que toda la gente se acerque, que a los chicos por ahí no es tan exigente de entrada para que empiecen un deporte y que a los chicos les va a gustar esto. Sí, lo que vemos, está viendo un marco importante de chicos y de público. Acá en el Club Belgrano se llena, como podemos ver hoy, en la final de este campeonato. Y te deseamos suerte en este nuevo emprendimiento con tu hijo y lo que quieras agregar. Mira, déjame agradecer a toda la gente que por ahí, a mi familia principalmente, a mi viejo, a mi hermano, a mi cuñada, a mi señora, que entre todos lo podemos hacer. Y después a toda la gente que despacito, todos los sponsors, que de poquito a poquito vamos sumando y a ver si podemos hacer algo grande acá, como un campeonato argentino o algo por el estilo. Bueno, muchísimas gracias. Dice este cartelito que tenemos aquí, escuchen bien: siento pena por todos aquellos cínicos y escépticos del ciclismo. Este es el deporte más difícil, más bello, el más duro y el más increíble. Es necesario que crean en nosotros. ¿Quién lo firmó esto? Lance Armstrong, el día 24 del 7 del 2005, luego que ganara su 7º Tour de France. Alguien que, escuchar hablar a Lance Armstrong, bien, es más, publicó un libro, es un sabedor de la vida por todo lo que él ha pasado. El tema es que el ciclismo realmente a la provincia de La Pampa le va a escribir una página más que importante en estos Juegos Olímpicos 2008 Beijing, allí en China. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente, porque va a haber un pampeano allí en los Juegos Olímpicos. El hombre va a correr con Diego Valkemper, es ciego Diego, van a correr en el tándem en velocidad, allí en esas bicicletas de A2. El tema es que los discapacitados también tienen su lugar en los Juegos Olímpicos y habrá un pampeano, lo repito y lo digo con los hombros anchos. Habrá un pampeano, se llama Martín Ferrari, va a ser de corresponsal de Pasiones y él estará allí junto con Diego Valkemper corriendo la velocidad, puesto que consiguieron con ese 4º lugar allí en los Juegos Panamericanos que se disputaron en Colombia. Así que vamos por Martín, hagamos fuerza a todos los pampeanos, todos los que lo conocemos y sabemos la calidad de persona que es Martín. Se merece eso y mucho más. El viernes pasado, o sea, hace 2 días, fue despedido toda la delegación en el CENAR, una despedida formal por parte de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así que Martín, él mismo nos contaba de que cuando le tocaron el himno, estaban despidiendo a la delegación, lloró como muy pocas veces recuerda que lloró en su vida. El tema es que Martín Ferrari, en los Juegos Olímpicos de Beijing, el único pampeano que estará en China representándonos en esos Juegos Olímpicos.
Seguimos con lo internacional. Antes de irnos, ya le vamos a agradecer inmensamente a Pauli, que nos está manejando la cámara en el día de hoy. Pauli es otra de las bellezas e integrantes que tiene Atracción. Así que ya les he dicho a ustedes que si quieren conocer a las chicas que son mis camarógrafas, asistentes, etcétera, 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 tienen que acercarse a los desfiles apoteóticos que realiza Atracción Moda. El tema es que uno de los representantes o uno de los embajadores que tiene la provincia de La Pampa y la Argentina toda allí en España es Mauricio Müller, el hombre de Doblas. Está haciendo de las suyas en el ciclismo, ya todo el mundo lo sabe. Y vamos a cerrar nuestro programa con un clip que hemos preparado con fotos de que Mauricio nos ha enviado a lo largo de estos días. Desde ya será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias y éxitos. Blowing up my head, reaching for my always loving partner.